Eh, bueno, un saludo para la secretaria de Hábitat, para el concejal Sajipa que ha traído este debate. Yo quiero, en primer lugar, pues hablar de la importancia que tiene reflexionar sobre el hábitat. Entonces, hemos venido en una mesa técnica con la Secretaría de Hábitat y quisiera pues resaltar tres aspectos de una visión integral de hábitat que me parece importante a propósito de hablar de entornos saludables de hábitat. El primero es el ecosistema natural, que lo conforman la orografía, la hidrografía y los diferentes ecosistemas. El segundo tiene que ver con el ecosistema social, los pueblos y comunidades étnicas en el distrito capital, pues tienen un intercambio sociopolítico y cultural. Una expresión de ello es el capítulo étnico que se colocó a consideración de la alcaldesa y que logramos dejar un artículo, que es el artículo 66, que es muy importante porque es un paso fundamental en el reconocimiento de la diversidad étnica. Cuando hablamos de la diversidad es muy importante, por ejemplo, hacer referencia a que la categoría indígena es una categoría demasiado amplia. Tenemos que hablar de cada nación indígena que tiene lengua, que tiene territorio, una manera de entender el hábitat. Y lo mismo con las comunidades afrobogotanas, palenqueras, raizales, que tienen su propia lengua. Incluso hemos avanzado, digamos, en una cartografía sociocultural que nos parece que es importante que el Consejo y los concejales la conozcan, porque incluso hemos identificado barrios donde existen vínculos territoriales, sociales, culturales. Sin embargo, todo esto ha estado invisible en la construcción de ciudad. Hoy queremos hablar que hay otras formas de construir ciudad, que es una mirada del entorno habitacional desde la diversidad étnica, que es fundamental para pensarnos también una ciudad de derechos y tiene que ver con el ecosistema físico-espacial. Es decir, tiene que ver con la forma y el sentido del orden, de entender, digamos, el territorio. Y allí me parece fundamental dejar planteado el patrimonio inmaterial de los pueblos como base del ordenamiento del territorio para la ciudad de Bogotá. En este sentido, pues, esta es más o menos la caracterización en la que hemos avanzado, en la cual podemos nosotros identificar el número de hogares. Se estiman en 33.662 hogares con jefes de hogar pertenecientes a alguna pueblo o comunidad, del cual, por ejemplo, tenemos que el 22%, 7.409 hogares son indígenas de diversas comunidades, el 4.9%, 1.663 hogares son gitanos o del pueblo romaní, 33.6%, 1.196 hogares son raizales, el 0.7%, 222 hogares son palenqueros de San Basilio y el 68.8%, o sea, 23.171 hogares, se declaran negros, mulatos o afrobogotanos, afrodescendientes. Estamos hablando de una dimensión emergente de entender lo urbano desde lo étnico, que me parece muy importante porque creo que es necesario pensar en una dimensión integral, de plantear soluciones habitacionales para la diversidad étnica en Bogotá, que implica, por ejemplo, pensar en el reconocimiento de sus economías, en circuitos culturales en Bogotá, donde la ciudad pueda, por ejemplo, saborear, conocer todo el patrimonio gastronómico expresado en sus recetas, sus historias, sus semillas, pero también la música, los aportes invaluables que ha hecho el pueblo. A propósito del mes de la herencia africana, la música es invaluable, necesitamos colocar la cultura también en un lugar digno en nuestra ciudad. Hemos visto, por ejemplo, que en Canadá
hay centros indígenas, hay arquitectos indígenas, incluso todo el concepto estético se empieza también a transformar la ciudad, una ciudad más conectada con su memoria, con su singularidad. Bogotá, región, es rica en una memoria prehispánica, lo vemos también en México, sus pirámides. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico está hoy disperso, está abandonado, y esto tiene que ver con un sentido también del territorio, y esto perfectamente puede ser parte integral de una propuesta, por ejemplo, de turismo con un enfoque biocultural como punta de lanza, la cultura y la naturaleza como una misma unidad indivisible, como lo es para los pueblos y comunidades étnicas, y creo que es un aporte a una perspectiva del patrimonio muy diferente, más ligado a este tejido social que me parece dejarlo también en el imaginario paisajístico y habitacional, y que no corresponde a la mirada tradicional del patrimonio o a la mirada hegemónica de hacer ciudad. Incluso si vamos a los orígenes de las ciudades, surgen en Europa como centros de reclusión con una memoria profundamente punitiva, y me parece que es importante, a propósito de que Bogotá cumple en el 2038 500 años, pensarnos también una ciudad más conectada con sus cordilleras, con los Andes, con sus páramos, con su historia, con sus orígenes, con toda esa biodiversidad, pero también con toda su diversidad cultural. Eso implicaría transformar nuestros olores, nuestros colores, nuestras narrativas, nuestras estéticas. Y yo creo que son propuestas habitacionales que pueden ser híbridas, que no necesariamente son asuntos del pasado, sino temas muy contemporáneos, donde quisiéramos tener laboratorios creativos, donde participaran las universidades y pudiéramos tener una red de entornos habitacionales étnicos que reconozcan los tejidos culturales que hoy tienen. Hoy estamos avanzando en una unidad y quisiéramos que la institucionalidad acompañara estos procesos, apadrinara estos procesos, para maternar de verdad un hábitat digno a la altura de lo que se merece nuestra cultura, y no lo que vemos es el desahucio de los indígenas en la calle mendigando un espacio para vender sus artesanías o para compartir sus conocimientos. En ese sentido, creemos que en el Plan Distrital de Desarrollo, en diferentes artículos, estamos hablando de unas soluciones habitacionales, pero nos parece fundamental dejarle a Bogotá una política habitacional con enfoque de diversidad étnica que pueda realmente enriquecer este territorio, esta ciudad, desde el punto de vista también de la ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, la situación en Suba con el Cabildo, donde hoy la forma como se han venido formulando las políticas están rompiendo los tejidos familiares, están rompiendo los tejidos comunitarios. Lo que creemos es que hay barrios con familias, más de 3, 4 generaciones que habitan allí, que deberían tener la oportunidad de hacer barrios, ecobarrios, toda la memoria histórica de Bogotá, y no que se siga imponiendo una política que desmembra a la comunidad porque no pueden soportar las cargas impositivas, porque no está la política pensada para respetar esos tejidos sociales, más bien son expulsados de los territorios. Entonces, este es un llamado al respeto, al arraigo profundo, por ejemplo, de la memoria hídrica. Gracias, señora presidenta. Quiero decir que vamos a continuar desde la Mesa Técnica de Hábitat para la Diversidad Étnica, construyendo soluciones para unos entornos habitacionales que respondan a la inmensa diversidad cultural y biodiversidad de nuestro país. Queremos contribuir los pueblos y comunidades étnicas a hacer de Bogotá región un jardín biológico. Gracias.